Y finalmente, antes de las preguntas, quisiéramos poner un video. Tenemos el video. Le explico nada más un minuto antes de que lo pongan. También en el Senado de la República, pero también en múltiples comentarios en algunas personas que los repiten y los repiten en las redes sociales, algunos medios de comunicación que también los repiten, está esta idea de que la Organización Mundial de la Salud ha criticado la respuesta de México o la ha considerado inadecuada o que nos ha enmendado la plana al decirnos hagan pruebas, etcétera. Se invoca en particular al director del Departamento de Emergencias, el doctor Michael Ryan, quien es además el vocero de la Organización Mundial de la Salud cuando no actúa el propio director general. Este lunes próximo pasado, el mismo día que estábamos en el Senado de la República, el doctor Michael Ryan comentó lo siguiente. Les pido presten atención, está subtitulado, está en inglés, pero ustedes pueden seguir lo que dice el doctor Michael Ryan respecto a la respuesta en México en los subtítulos. Y lo que verán, no les doy los detalles, lo van a ver directamente, es una perspectiva amplia, desde nuestro punto de vista balanceada, lamentando situaciones que ocurren en México, contrastando lo que ocurre en México con lo que ocurre en otras partes del mundo y destacando algunas de las intervenciones o comportamientos que tiene México respecto a su uso de la información, su presentación pública, el análisis de información y las medidas de seguridad sanitaria que hemos tomado. Michael Ryan, 12 de octubre, director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. The situation in Mexico obviously remains difficult. Until October the 10th, there were over 814,000 cases and over 83,600 deaths from COVID. Again, I think putting it in context, I think nearly half of all the confirmed cases have come from Mexico City and the state of Mexico, Nuevo León, Guanajuato, and Sonora. So, in that sense, there's been a big impact in certain areas. About a quarter of the patients reported to us have required hospitalizations, and there's been a preponderance of males over females, about 52% to 48%, but not such a great preponderance. Again, many people, like we've seen all over the world, have had underlying conditions, including hypertension, diabetes, obesity, were the main associated conditions there. And, you know, Mexico has been running this traffic light system, three-level traffic light system, and interestingly, many other countries have adopted similar traffic light systems in the last number of months. Mexico was one of the first countries in the Americas to introduce that traffic light system, and we would support Mexico in continuing to do that. Health personnel have been very much affected in Mexico, and again, predominantly 60% reported in females, which probably represents the fact that health workers in Mexico are predominantly female themselves. 48% of the cases in nurses, about a quarter of the cases in doctors, and another quarter in other health professionals in Mexico. Clearly, protecting those health workers is very important, and we have, our PAHO office have obviously continued to recommend to Mexico to continue the training, protection, and provision of equipment to frontline health workers in Mexico. Again, the same issues arise in terms of the shift of disease into younger populations. There have been issues in the past on the testing strategy and the amount of testing done. I'd also like to commend Mexico. It's been very careful to try. It's had a large bump in cases over the weekend, just before the weekend, because it's actually changed a lot of its definition of cases, not to reduce the number of cases, but to actually capture more cases, particularly those who weren't tested. So Mexico now considers cases who are epidemiologically associated with the confirmed case to be cases, and the same with deaths, which actually puts Mexico in a situation where it will tend to report more cases than elsewhere, and it is to be commended for its transparency on that. Entonces, consideramos importante, como hemos dicho aquí, la convicción del Gobierno de México es estas conferencias y otros mecanismos de comunicación o el aporte
masivo, amplio, directo de los datos mismos en forma de datos transparentes y todos los tableros de control, los informes técnicos, tiene como propósito involucrar a la sociedad en una reflexión colectiva. Insistimos en este sentido importantísimo de unidad que el país debe tener, estos grupos minoritarios que han decidido mantenerse un poco al margen de la sociedad en vez de reflejar empatía, compasión y más allá de sus declaraciones explícitas, involucrarse en ser parte de la solución y no en contaminar la solución. Les seguimos invitando a que lo hagan. Cuando las cosas van bien, hay que decirlas y estimular a que se sigan haciendo. Cuando las cosas no van bien, hay que decirlas y reflexionar sobre cómo podrían funcionar mejor. Esta idea también repetida y distorsionada de utilizar el dolor humano, el dolor que a todas y todos nos produce la muerte de las personas, como bandera para adueñarse de ese dolor y convertirlo en posicionamientos políticos, nos parece, por decirlo menos, poco favorable a el bien común, al interés superior de la nación, y seguramente las personas que viven el duelo de manera directa por haber perdido seres queridos tendrán algo que reflexionar sobre cómo usan su dolor como una bandera política. Hoy el mundo está viviendo situaciones difíciles por el COVID-19 en varios ritmos y queremos destacar, quizá era una de las preguntas que ustedes tenían en mente, la situación que está viviendo Europa Occidental. Hoy se anunció una nueva disposición del gobierno francés, el gobierno nacional, de establecer un mecanismo de toque de queda por varias semanas con el propósito de reducir la intensidad de la transmisión. En este momento en Francia ocurren casi 20.000 contagios diarios, 20.000 casos diarios, 20.000. Y la población francesa es menos de la mitad de la población mexicana. Y lo que intentan es reducirlos al menos a 2.000 o 3.000 con estas medidas de contención extremas, que obviamente van a tener un impacto nuevamente negativo para la economía, para el bienestar social, pero son las medidas que tienen que tomar en este momento porque la epidemia se ha salido de control. Lo mismo acaba de ocurrir en Madrid hace unas semanas, en Alemania han tomado decisiones semejantes, etcétera, etcétera. A lo que voy con esta reflexión es, no perdamos de vista lo que podemos aprender de otras realidades al darnos cuenta de la complejidad del manejo de la epidemia. En México tenemos en este momento algunas entidades federativas, las hemos presentado, que están teniendo fenómenos de incremento nuevamente en el número de casos. Algunas de ellas en regiones específicas, comentábamos el caso de Chihuahua el viernes pasado al anunciar el semáforo, y comentábamos este fenómeno diferencial en donde en la región norte, Juárez, la zona de las maquiladoras, hay una mayor transmisión. No hay que confiarse porque en el resto del estado también puede haber transmisión y desde luego es comprensible que las autoridades estatales de las 32 entidades tengan en mente la dificultad de decidir entre las medidas de confinamiento para evitar contagios, hospitalizaciones, defunciones, pero también la necesidad de mantener activa la economía y de restituir ciertos servicios para que se active la economía. La decisión no es fácil y la decisión se tiene que estar razonando en todo momento. Lo cierto es que cuando hay una tendencia de cambio hacia arriba, donde se está incrementando la transmisión, es momento de reflexionar y hacer algunos ajustes. Y a veces, aunque existen presiones importantes y la necesidad de activar la economía, no hay que desoír a las comunidades científicas del campo de la salud cuando alertan sobre la importancia de actuar oportunamente para contener la transmisión. Y una vez contenida o reducida la transmisión, tal como lo está haciendo el gobierno francés en este momento, entonces se puede regresar a liberar la movilidad en el espacio público y por lo tanto ayudar a reactivar la economía. Insisto, no es una decisión fácil, respetamos y nos solidarizamos en el caso mexicano con las 32 autoridades sanitarias estatales, los gobiernos estatales, pero les recomendamos en general no pierdan de vista lo que les digan sus comunidades científicas, sus funcionarias y funcionarios de salud que tienen el pulso, la sensibilidad también de lo que está ocurriendo con hospitales que se empiezan a llenar. Acabamos de mostrar 2 entidades federativas, Nuevo León y Chihuahua,
que nuevamente pasaron del 50% de ocupación, y esto es consistente con las curvas epidémicas. Entonces, en general, no es un señalamiento específico para estos dos estados, pero cada estado que esté enfrentando una situación así, es momento quizá de posponer algunas actividades de desconfinamiento, asegurar que se reducen los contagios y una vez reducidos los contagios, entonces recuperar por otros mecanismos la actividad económica.